Hola, muy bienvenidos a un nuevo programa de Más que Palabras. Yo soy Nina Serrano, soy sevillana, viviendo aquí en Málaga, en la Costa del Sol, y feliz y sinceramente me siento afortunada de poder estar haciendo este programa para traer luz, para traer esperanza a otras personas. Y bueno, hoy tenemos un tema muy especial, un tema muy bonito, un tema que afecta a muchas familias y es el paso de la infancia a la adolescencia. En este tiempo que tenemos retos, desafíos, pero también oportunidades. Y para eso tenemos con nosotros a una amiga que ella es psicóloga y también nos va a comentar un poquito más sobre ella misma. Es Carolina Yepremian. Muy bien, hola Nines, muchas gracias. Bienvenida a este programa, Carolina, gracias por estar con nosotros. Feliz de estar aquí nuevamente. Pues mira, sabemos que tienes mucho que decir, tienes mucho que compartir, pero antes haznos un resumen un poquito de quién eres, de dónde eres, sobre tu experiencia laboral, un breve resumen. Bien, me gusta como vos decís que sos sevillana. Bueno, soy argentina. Cada un acento. Bien, exacto, soy argentina, pero bueno, elegí en este tiempo vivir aquí en la Costa del Sol. Soy madre, estoy casada, soy madre de 2 niños y uno niño y uno preadolescente. Wow. Entrando ya a la adolescencia. Uno tiene 8 y el otro tiene 12. Que bueno, como siempre digo, son 2 hijos en que me enseñan día tras día y me desafían día tras día. Supongo que sí, sí. Y cuéntanos un poquito más de ti, porque eres mamá, eres esposa. Y soy psicóloga. ¿Y eres psicóloga? Sí, soy psicóloga. Sí, soy psicóloga, psicóloga general sanitaria aquí en España. Y bueno, me dedico a lo que tiene que ver con la niñez, con la adolescencia, con la juventud. Oriento a padres en estas etapas. Con mi marido realizamos talleres también de orientaciones a padres, tanto de niños como de adolescentes, a ellos en su matrimonio, que interfiere muchísimo también al momento de educar a sus hijos y de poder acompañarlos. Y también a darles herramientas a maestros, tanto en escuelas como en iglesias. Qué bueno, qué bueno. Y hemos hecho otro programa donde hablamos de la compatibilidad entre la psicología y la fe, si son compatibles, porque aparte tú eres psicóloga, pero aparte tienes tu fe en Dios, ¿no? Eres cristiana. Coméntanos un poquito cómo desde dónde viene tu vocación por la psicología. Sí, a ver, nací en un hogar cristiano, desde que tengo noción fui a una iglesia y siempre estuvo ahí mi rol de liderazgo, ¿no? Desde muy chica empecé a liderar, a acompañar y después junto con mi marido fuimos por mucho tiempo, más de 10 años, líder de adolescentes y de jóvenes. Y un poco trabajar en la iglesia con personas me despertó también esto de empezar a estudiar psicología. Y la psicología me ayuda y me ayudó siempre en lo que tiene que ver con el ministerio, en lo que tiene que ver con las orientaciones, en lo que tiene que ver con las consultas. Más allá de los conocimientos que uno pueda tener y lo que se pueda seguir perfeccionando, yo tengo algo a favor que es el Espíritu Santo, que me ayuda en el momento que no sé para dónde ir y ahí hay algo que me dice, Carolina, anda por allá. Y sé que no tiene que ver conmigo, sino que tiene que ver con el Señor que me va mostrando y que me da discernimiento en cosas que no sé si me daría cuenta por mí misma, ¿no? Qué bien que puedas reconocer la importancia y el valor de tener a Dios en nuestra vida, porque hay psicólogos, hay trabajadores sociales, hay muchos profesionales, ¿no? Pero creo que el hecho de que nosotros, el estar conectados con nuestro Dios, nos hace mejores personas, nos hace más sensibles también a la situación. Y bueno, nos hace pues reconocer muchas cosas que, como tú dices, quizás por nosotros mismos no nos hubiésemos dado cuenta, ¿no? Además dice que el Espíritu es nuestro ayudador, ¿no? Exacto.
Qué bueno, pues hoy traemos un tema muy especial. Yo creo que tengo amigas que sus hijos están en la adolescencia y parece que es una etapa un poquito especial. Hay incluso ese puente entre la etapa de la infancia y la etapa de la adolescencia. ¿En qué punto, en qué edad, Carolina, es donde se muestra más ese paso de infancia, de niño, a ser preadolescente o adolescente? A ver, con respecto a las edades, se van corriendo, o sea, se van moviendo. Más o menos, el inicio es entre los 11 y 12 años, empieza lo que es la preadolescencia, que no en todos los niños se da de la misma forma, pero nos empezamos a dar cuenta, ¿sí? Nosotros como papás también tenemos que estar expectantes, ¿sí? Sí. A cambios en sus emociones, en su comportamiento, en sus reflexiones, en sus cuestionamientos. Bueno, como dije hace un rato, me toca atravesar esa etapa y digo, hoy este chico ya está entrando en la adolescencia. Pero bueno, a ver, también tiene que ver con lo que invertimos en la niñez, ¿no? A cómo llegan nuestros hijos a la adolescencia. Por eso en el programa anterior hablamos mucho sobre acompañar, estar atentos y pasar tiempo de calidad y generar un espacio seguro para esta etapa. Porque si hay cosas que no generamos desde la niñez, es muy difícil que lo podamos lograr en la adolescencia. ¿Por qué? Porque hay determinadas características que se dan en la adolescencia que tienen que ver con una introspección, con una búsqueda de identidad. Entonces, si nosotros no generamos ese espacio de diálogo y de comunicación, es muy difícil que ellos puedan venir a nosotros y contarnos qué les pasa. Claro. Porque normalmente algo que se habla de la adolescencia es que los jóvenes se cierran mucho, ¿no? Yo no sé, tú ahora en el caso de tu hijo estás pasando por ese paso, ¿no? De la infancia a la preadolescencia. ¿Qué cosas notas tú, ¿no? en él? ¿Qué cosas diferentes que ya te llaman la atención? Como dice, uy, ya no es un niño, ya mi niño está empezando a reaccionar. ¿Qué cosas o qué ejemplos prácticos nos puedes? Las cosas más notables por lo general es lo físico, ¿no? Ajá. Lo físico es muy evidente que hay un cambio. Que dices, uy, pegó como un estirón. Le empezaron a salir vellos en el cuerpo, ¿no? Bueno, eso es lo físico. En este caso, yo lo que más me doy cuenta de Bauti es en cuanto a sus contestaciones, en cuanto a las emociones. Empezamos a ver en la adolescencia que hay como un desequilibrio emocional, que ni ellos mismos saben lo que les pasa. Y él viene y me dice, ay, mamá, no sé qué me pasa. ¿No? Pero porque él es un niño que expresa mucho y siempre con él generamos mucho diálogo para contar, para escucharlo. Entonces él expresa, no sé qué me pasa. Entonces, a ver, es importante como papás que les podamos explicar también lo que les pasa. A veces no sabemos, tenemos que investigar. A ver, más allá de que en mi caso le toca tener una mamá psicóloga, si no fuera psicóloga, y así todo yo sigo investigando. Hay que investigar. Hay que saber qué cambios, tanto físicos como psíquicos, como neurológicos, van a atravesar nuestros hijos. Es necesario que nosotros lo sepamos para también informarle a ellos. Mira, lo que te pasa es esto, hay una revolución emocional, un desequilibrio, por momentos te vas a sentir bien, por momentos te vas a sentir mal, es normal, son emociones. Y ayudarlos a que puedan ir gestionando esas emociones. Qué bueno. Hay una compañera tuya que dice que comprender es aliviar. Exacto. Y totalmente es así. Cuando nos comprendemos por qué nos suceden las cosas. Y me gusta que hemos tratado el tema de que invertir también en nosotros como adultos, los padres, invertir en su sanidad, invertir también en nuestra seguridad, en nuestro tiempo también de calidad, también. Todo eso va a influir y es invertir también en nuestros hijos, ¿no? Pero qué importante eso que nos estás diciendo de pasar tiempo, de comunicar, de abrirse a ese espacio de comunicación, porque para esta etapa es fundamental, ¿no? Exacto. A ver, esta etapa es una etapa que, como sabemos,
se generan muchos cambios, Sí. ¿no? A ver, hemos escuchado muchísimas veces hablar sobre la adolescencia, una etapa de cambios. Sí. O agarrarse la cabeza y decir, ¡ay, la adolescencia!, ¿no? Bueno, es una etapa de cambios. Sí. Y como todo cambio, trae pérdidas. Claro. Y también ganancias, ¿no? Pero trae pérdidas. Qué bueno. Y el adolescente, las pérdidas que son duelos. Sí. El adolescente atraviesa tres duelos. Wow. Atraviesa el duelo que tiene que ver con su identidad infantil, ¿sí? Ya no es más ese niño, ahora va camino hacia una juventud, hacia una adultez, deja de una dependencia, Sí. de tener una dependencia con sus padres, a ir en tras esa búsqueda de una responsabilidad y de una independencia. Por eso es que hay como un cambio ahí en su identidad. También hay un duelo en relación a su cuerpo infantil, ¿sí? Ya no es el mismo cuerpo el que tiene, Ya. hay cambios biológicos que él va viendo evidente, entonces hay un duelo, hay una pérdida. Y también hay una pérdida en relación a sus padres, ¿sí? A los padres de la infancia. Porque cambia la relación con los padres, Porque ¿no? cambia. Y es normal que cambie. Es normal. Es normal que cambie. Sí. Entonces, esos padres que en un momento eran sus superhéroes, que todos lo podían, empiezan a ver que sus padres son personas también que se equivocan. ¿Y qué pasa acá? En esta parte del duelo en relación a los padres de la infancia, hay algo que nos toca a nosotros como papás, Sí. que nosotros tenemos que modificar también. Wow. No podemos ser los mismos papás de un niño que de un adolescente. Hay cosas que tenemos que modificar. No se ponen los mismos límites. Ya. No se habla de la misma forma con ellos. Mm. Entonces, esta etapa también requiere un cambio de nuestra parte, que a veces es difícil y que no queremos pagar ese precio del cambio, pero es necesario. Es necesario. Sí, sí, es muy interesante porque es mucha información, son ejemplos prácticos también que tú estás dando. Pero a mí me gusta mucho, has dicho 3 etapas, ¿no? Sí. De duelo, hemos dicho que ellos se dan cuenta de sus cambios en su cuerpo, ¿no? Sí. Se dan cuenta de cambios en que les está pasando algo y no saben qué es lo que les está pasando. Y ahí nosotros podemos ayudarles, no bloqueando, porque en muchas ocasiones decimos, no, déjate de tonterías, niños. Exacto. No es una tontería. Exacto. Es un paso y una etapa importante, un puente que hay que cruzar. Exacto. Y me gusta muchísimo un ejemplo que tú tienes para referirte a la adolescencia, Sí. que yo creo que demuestra o muestra muy bien un ejemplo de lo que podría ser. ¿Quiere compartirlo con Sí. nosotros? A mí me gusta comparar la adolescencia desde este lugar. ¿Vieron cuando estamos en un avión y en un momento la azafata agarra el parlante y dice, el altavoz, como dicen acá, porque parlante altavoz, es en sí. Argentina, el altavoz, y dice, señores pasajeros, en este momento vamos a atravesar una ola de turbulencias. Por favor, abróchense Los cinturones, ¿no? Entonces me gusta comparar a la adolescencia desde ese momento de turbulencia, ¿no? Sí. Que es una zona, es una etapa en el largo camino del viaje, que después vamos a llegar a destino, ¿no? Sí. Entonces esa turbulencia es esa etapa que no solo la vive el adolescente, sino también la viven sus papás. O sea, la familia, Sí. vivimos ese momento de turbulencia, estamos todos en el avión. Sí, sí, hay hermanos también. Hay hermanos también que la viven, Sí. que muchas veces mi hijo más chico me hace, ay, el adolescente, le dice al hermano. Porque obviamente que nos vamos dando cuenta todos Sí, en qué etapa estamos. Y ese cinturón, vos fíjate que ese cinturón es el que le permite en ese momento de turbulencia de no lastimarte o salir lo mejor posible de esa Sí. situación, ¿no? Sí. Entonces ese cinturón tiene que ver con las herramientas y el acompañamiento que nosotros como papás les podamos hacer, ¿no? Ese acompañamiento desde la educación en el sentido de que sepan qué es lo que les pasa, la educación en emociones, Sí. ¿no? En validar sus emociones, en que lo que les pasa es normal en esa etapa, ¿sí?
Pero a ver, las emociones van y vienen, ¿no? Ya, El tema es, y ahí cuando tenemos que estar atentos como papás, cuando perdura esa emoción y Ya. se convierte de una emoción a un estado de ánimo. Ya. Ahí tenemos que estar atentos. Sí. Y no sentirnos mal en pedir ayuda y recurrir a un profesional, ¿no? Eso, es muy bueno. Me gusta mucho que tú decías que va a pasar, que es como que una etapa de turbulencia donde va a haber cambios, donde hay que dejar cosas atrás, hay que aprender cosas nuevas, hay que cambiar hábitos, conductas, hay que reajustar límites, también hablas muchas cosas, ¿no? Pero lo bueno es que vamos a aprender en esa nueva etapa y que necesitamos paciencia y necesitamos también ayuda de Dios. Exactamente. Si la tenemos, buscarlo. Sí, por eso, precisamente, porque va a requerir unos frutos, ¿no? de nosotros, unos frutos en nuestro carácter. Exacto. Más paciencia, más tolerancia. Exacto. Va a requerir, bueno, tú podrás decirnos un poquito más, pero lo que me gusta que tú lo dices como que el periodo de turbulencia va a pasar. Va a pasar, va exactamente. A pasar. Y el cinturón, tú lo hablas como una metáfora referente a los instrumentos que podemos dar a nosotros mismos y a los jóvenes para que puedan sobrellevar ese paso, ese puente, de la mejor forma posible. Y desarrollanos un poquito cuáles serían, para darle a los padres esos tics. ¿Cuáles serían esas herramientas, esos tics que tú das para pasarlo de una forma más tranquila? Bien. Bueno, una de las cosas que hablamos que tiene que ver con las emociones, ¿no? De la validez de emociones, ¿no? De saber que lo que les pasa es normal. Otra de las cosas es los límites. Los límites en esta etapa no tienen que ser límites tan impuestos. Son límites que son conversables. ¿Sí? Que tenemos que llegar a un acuerdo y son límites que son más flexibles, ¿sí? A ver, muchas veces nos ponemos con los adolescentes demasiado severos. Entonces, ¿qué pasa? Infringen las reglas, nos ocultan cosas, nos mienten, porque saben que no nos movemos de eso. A ver, que no significa que haya límites claros. Los límites tienen que ser claros. El tema es el negociar con ellos, ¿sí? Para que se puedan llegar a cumplir esos límites. Otra de las cosas que tiene que ver con la autoridad. Muchas veces en esta etapa nos ponemos un poco autoritarios y tenés que hacerlo así porque yo te lo digo, ¿no? Entonces, diferenciar entre lo que es el autoritarismo de lo que es la autoridad, ¿sí? Y la autoridad va acompañada de afecto, va acompañada de empatía. ¿Sí? De poder comprenderlos también. ¿Sí? Entonces eso va a generar en que quieran también cumplir y acceder a lo que vos le estás diciendo. Y otra de las cosas tiene que ver con la comunicación, que también lo hemos hablado con los niños y yo creo que en la adolescencia es fundamental. ¿Cómo nos comunicamos con ellos? Nos comunicamos regañándolos, diciéndoles lo que tienen que hacer, lo que no tienen que hacer. Cuando vienen del instituto, ¿y qué hiciste? ¿Y cómo te fue? Como un interrogatorio, ¿no? Entonces tiene que haber un cambio en la comunicación. No tiene que ser una comunicación unidireccional, sino tiene que ser bidireccional. Que haya una pregunta y una respuesta, ¿sí? Un diálogo. A veces pasa que ellos tampoco nos quieren contar sus cosas porque tampoco nosotros les compartimos las nuestras, ¿no? Creo que eso abre mucho al diálogo y a la comunicación, el compartir, ¿no? El decir, bueno, hoy no tuve un buen día en el trabajo, me pasó tal cosa con una compañera, con un compañero, estoy preocupada por esto. Entonces ellos también, al escuchar que nosotros les contamos lo que nos pasa, ahí abrimos juego a que ellos también nos compartan sus cosas. Me gusta mucho que has hablado siempre eso sobre el ejemplo y lo sigues remarcando constantemente, cómo nuestros hijos pueden ser influenciados, o nuestros jóvenes, por las palabras, pero sin embargo el ejemplo es lo que más va a marcarles, ¿no? Ellos harán lo que verán que hacemos nosotros. Y también has hablado de un espacio seguro para poder ellos expresar. Como muchas veces decimos, no nos enteramos de cosas hasta que no nos llaman los profesores del colegio.
sin embargo, es que ellos nos lo están ocultando, a lo mejor porque tenemos que revisar ese espacio seguro o hay Exacto. juicios muy fuertes. ¿Cómo es de importante esto en esta etapa de la adolescencia? A ver, es muy importante, como también lo hemos hablado, el tema de no juzgar, ¿sí? A ver, hay cosas que nosotros inculcamos a nuestros hijos que sabemos que están bien y hay cosas que sabemos que no están mal. Ellos lo saben. Sí. Por eso es importante ir marcándoselo eso en la infancia. En la adolescencia lo saben. El tema es que a veces se produce un fenómeno que es cuando estamos con otros, hacemos cosas que cuando estamos solos no hacemos. ¿No? Entonces, si nosotros juzgamos las conductas de los demás, ellos en algún momento pueden tener un desliz y no hacer algo correcto. Porque todos nos equivocamos, todos sí. En algún momento hacemos algo que después nos arrepentimos. Exactamente. Entonces, si nosotros juzgamos y decimos, no, mira este que está haciendo, mira este que toma, mira este que fuma el vapor, que, ¿no? Entonces, a ver, también es una etapa de mucha curiosidad. Entonces, nosotros tenemos que, más allá de transmitirles qué cosas sí están bien o qué están mal, según nuestros valores y según nuestros criterios, abrir juego a que ellos puedan comunicar y expresarse. Si yo lo juzgo, no me van a venir a contar esas cosas. Entonces, conversar sobre determinados temas. Sí. A ver, ¿qué te parece tal cosa, tal otra? Investiguemos juntos, ¿sí? El generar el diálogo. A veces se nos hace difícil con los adolescentes porque no quieren hablar. Pero bueno, creo que la clave, que a mí muchas veces me pasa en consultas, tiene que ver con acercarnos sobre los intereses que tienen, ¿sí? Ellos. Sobre los intereses de ellos. El interiorizarse qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, qué música escuchan, ¿sí? Eso me va a acercar y me va a habilitar a poder hablar de otros temas. A ver, es una etapa que es difícil y que yo no lo voy a sentar. Vení, vamos a charlar en serio, ¿no? Van a evadir ese momento, lo van a evadir. Entonces, de alguna forma tenemos que llegar. No sé si te respondí la pregunta, porque por ahí me fui. Sí, la has respondido muy bien. Y también tenemos una realidad, ¿no? Que es que hay ciertos temas en la adolescencia que vemos que es necesario hablarlos, ya que hablas de comunicación, porque se consideran para los padres, para los familiares, como temas tabú. Exacto. El tema de la sexualidad, el tema eso de relaciones, diferentes temas que si nosotros no lo hablamos, ellos entonces van a buscar información a través de las redes sociales. Exacto. Ellos van a confiar en lo que dice el colegio, su profesor, y sabemos que están entrando muchas tendencias también en el colegio que quizás no se corresponden con los valores que nosotros tenemos. Entonces, ¿cómo crees tú que podemos nosotros encauzar esta situación y hablarle, darle un consejo a los padres sobre hablar de estos temas que se consideran tabú, pero que es necesario, ¿no? Aunque sea incómodo a veces? Exacto. Sí, la realidad es que hay muchos temas como papás que nos generan cierta incomodidad. Es real. A ver, todo lo que tiene que ver con la sexualidad genera incomodidad. Hablar sobre el consumo de sustancias también genera incomodidad. Hablar sobre el suicidio genera incomodidad. Sí. Hay muchos temas que nos generan incomodidad, pero, a ver, tenemos que tomarlos como un desafío, ¿sí? Un desafío a que es preferible que lo escuchen por nosotros y que lo quieran hablar con nosotros, de que investiguen y tengan informaciones erróneas. Qué ¿sí? bueno. A ver, la sexualidad desde la mirada de Dios no es algo malo, ¿sí? El tema que tiene que estar enmarcada, que tiene que haber ciertas pautas, ciertas cosas. Entonces, hablarles de esos temas, ¿sí? Si no saben cómo hacerlo, informarse, ¿sí? A ver, hay muchas páginas de internet, hay muchos profesionales también que hablan sobre cómo hablar a los hijos de estas cosas. Pedir una orientación. Yo oriento también muchos a padres sobre determinadas cosas que no saben cómo hablar con sus hijos. Sí. A ver, pedir ayuda. Hablar entre también tus pares de padres, ¿no? Que también están atravesando la misma etapa y que a lo mejor también se pueden nutrir mutuamente. Lo que pasa es que hay temas de que no nos atrevemos a hablar, ¿no? Uy, mi hijo, el adolescente, más que eso no decimos, ¿no? Pero el intercambiar también, porque por ahí lo que le sirvió al otro también te sirve a vos. O por ahí no, ¿no? O por ahí vos podés ayudar al otro a
a ciertas cosas que no sabe con su hijo. Pero bueno, informarse y hablar, ¿sí? Que lo escuchen de tu boca. Sí, qué bueno, qué bueno. Y en cuanto al tema de las emociones, de que todas son válidas en esta etapa, ¿cuáles son, digamos, las más frecuentes, ¿no? Porque hay algunas de las cosas que nos muestran algunas de las madres, esos enfados, esa un poquito rebeldía o algo. ¿Cuáles son los tics o cómo afrontarlo, esas situaciones, o darle algunas herramientas a las madres? A ver, el adolescente, como decíamos, atraviesa un boomerang de emociones al mismo tiempo. Sí, es verdad que sí, siempre hay una tendencia más a lo que tiene que ver con el enojo, principalmente el enojo a la autoridad. Es una etapa en donde cuestionan todo y les molesta todo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una molestia de ellos mismos porque no saben qué les pasa, porque hay cuestiones neurológicas, cuestiones biológicas que le está pasando. Sí. Y por otro lado también la tendencia a la angustia, a la depresión, que también pasa, ¿no? Entonces, bueno, ayudarlos a que, a ver, es normal lo que les pasa, pero pedir ayuda, ¿no? Así. A ver, uno como papá también se da cuenta en qué momento pedir ayuda. Y si no te das cuenta, pedirle al Señor que también te guíe en qué momento pedir ayuda, ¿no? Qué bueno. De cuando lo ves demasiado angustiado, demasiado encerrado, o cuando lo ves demasiado enojado y colérico, ¿no? Sí. En esos momentos, pedir ayuda, que no te hace peor padre por pedir ayuda, al contrario. Al contrario, siempre abrirse, aprender algo nuevo, siempre es una gran ayuda. Y así brevemente, como en un minuto, ¿tienes alguna palabra de ánimo, alguna versículo, algo que traes para compartir? Sí, a mí me gusta mucho en esta etapa hablar sobre este versículo que está en Efesios 4:2, que dice: en un lenguaje sencillo. Sí. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportaos unos a otros en amor. Sean humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. ¡Wow! ¡Qué bonito! Este es un mensaje para los papás, ¿no? En humildad, siendo amables, siendo empáticos. Yo creo que la palabra acá tiene que ver con la empatía, ser empáticos. Y sobre todo con amor, soportar las faltas con amor. Pues muchas gracias por este programa con nosotros, Carolina Yepremian, psicóloga sanitaria. Si queréis contactar con ellas, pues podéis escribir en el programa, podéis preguntar un poco más sobre el proyecto que ella con su marido tienen para orientación también a padres. Y seguro vamos a tener más programas donde ella va a compartir de su experiencia y de todo lo que conlleva a ser psicóloga y en esta etapa. Gracias, Carolina, por estar con nosotros. Gracias, por la invitación. Es un honor. Y bueno, pronto tenemos nuevos programas sobre Más que Palabras. Gracias por estar atentos. Pon también tus preguntas, consultas y no dejes de conectarte a Revelación Televisión.